Ya podemos. Yes, Bien, sir. pues entonces vamos a empezar leyendo Marcos 16, 16. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Gloria a Dios. Eso es bien conocido, ese versículo. Marcos 16, 16. Que es lo que nosotros llamamos ajá. Okay. Ajá. El Léelo. que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y qué, y fuere, Bautizado. Amén. Ah, bautizado. el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí o no? Yeah. Mas el que no creyere será condenado. Eso es, ahí es una elección de parte nuestra. Ustedes qué deciden, una cosa o la otra. El Señor nos ha hablado en su palabra y dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y después te dice, escoge la vida para que vivas. Amén. Quiere decir que nosotros hemos sido enviados con esta gran comisión, que fue el verso 15 que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense que aquí se habla de dos cosas, salvación y condenación. Amén. Y con relación a esto, tengo dos noticias que darle. Una es mala y la otra es buena. ¿Cuál le digo primero? La mala. ¿Cuál le digo? La mala primero. ¿Están de acuerdo los demás? Pues sí. Ok. Voy a darle la mala noticia primero. Escuchen bien, porque si hay una mala noticia, hay que saberlo. Amén. Bendito Dios. Y la mala noticia es la siguiente. Hemos nacido con un problema, pero uno bien grave. Sí, Señor. Amén. Nacimos con un problema. Amén. Mire, un bebé que nace de padres que son VIH positivo, ¿qué pasa con ese bebé? Sabe positivo. Ese es el virus de inmunodeficiencia humana. Virus. Los virus no nos sueltan. Virus de inmunodeficiencia humana. Eso causa el SIDA, ¿sí o no? Ok. Si un niño nace con eso, aunque él no sea culpable de lo que hicieron sus padres, lo heredó de sus padres. Amén. Amén. No lo puede evitar. Tiene el virus que eventualmente lo va a llevar a la muerte, ¿sí o no? Pues ¿sabe qué? Que nosotros todos nacimos con ese problema también. No el de VIH, con otro que se llama el pecado. Amén. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. De esto no se zafa nadie. Tú dices, es que yo siempre he sido bien bueno, yo nunca le he hecho mal a nadie. Pues ¿sabe qué? Tienes el problema también. Ajá, dime. Ok, pero para clarificar. Ajá. Nacimos pecadores, pero no heredamos los pecados que nuestros padres hicieron. No, pero heredamos la condición. Ajá. La condición sí. Sí, pero no el por qué. Sí. Pero si tú vas a ver qué culpa tiene el bebé de nacer, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y ahora resulta que cuando es bebé todavía inocente, todavía no, aunque lo tiene latente, pero no se manifiesta. Amén. Las malas decisiones de los padres también Sí. llevan a consecuencias que por el niño no tiene ningún motivo ni problema. Exactamente. Ahora, mire bien esto. De la misma manera que todos nacemos, que todos nosotros hemos nacido con una grave enfermedad heredada de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Amén. Adán y Eva pecaron. Amén. Y por causa de ese pecado de Adán y Eva, todos los humanos que nacimos después, heredamos el problema. Esa es la mala noticia. Pero les dije que viene una buena noticia también. Amén. Gloria Pues a mire, hay una buena noticia y es que Dios proveyó para solucionar eso. Amén. Dios. Amén. Aleluya. Proveyó. Y ustedes saben el clásico Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga esa parte, Hijo unigénito. Quiere decir que fue el único que tuvo. Para que todo aquel que ¿qué? Que en él cree. Crea en Él.
Ahí está la solución. Ese es el antídoto. Amén. Usted sabe que para todo veneno debería haber, por lo menos debería haber un antídoto. Amén. Para todo veneno hay algo que soluciona. Ahora mismo están buscando una vacuna. Amén. Y quieren vacunar a todo el mundo. Yo le voy a dar mi opinión, mía. Usted haga lo que usted quiera. Amén. Amén. Pero escuche esto. Si una persona ya le dio la enfermedad, el coronavirus le dio, se sanó, tiene los anticuerpos, ¿para qué le van a poner la vacuna a esa persona? Digo yo. La vacuna es antes de enfermarte, no después, digo yo. ¿Verdad? Ok. Pues dice, no, pero a mí nunca me ha dado. Pues mire, este segundo brote que hay, se está un montón de gente positiva, pero no se está muriendo casi nadie. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Amén. Ahora, vamos a volver a esto. El virus de inmunodeficiencia humana, amén, se hereda por los padres, a través de la sangre posiblemente, en muchas teorías, en el momento del parto, o porque en la lactancia de la madre también se contagia a través de la leche materna. Ok, pero nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva a través del padre, no a través de la madre. ¿Cómo yo sé eso? Porque la Biblia lo dice. Cuando Dios le habló a la serpiente en Génesis 3:15, le dice, pondré enemistad entre ti, entre tú y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Amén. O sea que la promesa de redención viene a través de una mujer. Gloria a Dios. En las manos, cosas así. Amén. Ahí está, ya. Dice, siempre nos echan la culpa de todo. Que si Eva pecó, que si por qué se comió aquello, que si, ¿verdad? Pero sin embargo, el juicio más grande no se lo dieron a ella, se lo dieron a él. Amén. Ahora le digo esto. Estas dos cosas es bien importante que lo sepamos. Todos tenemos el problema, hermano. Todos nacemos con el mismo problema. Amén. Yo digo, es que mis hijos son muy buenos. Bueno, a veces hacen su cosita, pero bueno, son buenos muchachos. Pero ¿sabe qué? Como quiera tienen el problema y como quiera el problema los va a llevar a la muerte espiritual. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora viene Dios y dice esto. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio son las buenas noticias. El que creyere, mire esto, el que creyere, paso número 1, creer. Paso número 2, y fuere bautizado, ¿qué pasa con las dos cosas estas? Será salvo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. A Dios, los demás no. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén, amén. Ahí está. Mire, si de tan lejos dicen amén, usted está más cerca. No se vaya a quedar callado y diga. Mire, yo digo un amén que me oiga hasta el vecino. Amén. Yo quiero ser salvo, hermano. Amén. Entonces la solución es esta. Amén. La solución es esta. Escuchar el evangelio, creerlo y bautizarse. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué paso ustedes se encuentran? ¿En qué paso tú estás? ¿En qué paso tú estás? Oigan otra vez. Oír el evangelio, creerlo y bautizarse. Usted me dice, no, pero el bautismo no salva, porque el ladrón que se arrepintió al lado de Jesús no se bautizó, ¿es verdad? No se bautizó. Ese día no le daba tiempo a bautizarse. Además estaba colgado de una cruz. No creo que lo iban a bajar para bautizar y volverlo a trepar. Pero mire bien esto. Pero si usted, después que cree, se sigue viviendo, tiene que bautizarse. No sé si me están siguiendo lo que les quiero decir. ¿Es requisito? Sí, porque es una muestra de obediencia. Es una muestra de obediencia. Si yo digo, yo obedezco a Dios en todo, pues bautízate. No, eso no quiero bautizarme. Entonces decimos una cosa con la boca, pero hacemos otra cosa. Que tus palabras se reflejen en tus actos.
Amén. Yo escuché una vez otra frase que dijo, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Entiendes? Y mucha gente, ¿sabe por qué no viene al evangelio? Porque nosotros los cristianos decimos unas cosas pero hacemos otras. Bendito Dios. Eso no motiva a nadie. Dice, pero eso... Entonces siempre dicen esta frase. Mira a ver si usted la ha escuchado. No, en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo la he escuchado. Y de hecho hay, pero no son muchos. Porque entonces, ¿para qué vale? ¿De qué vale la pena entonces, verdad? Que hay manzanas podridas así como en todos sitios. Pero ¿sabe qué? Que viene un día que Dios va a hacer separación entre el trigo y la cizaña. Amén. Y el Señor se va a llegar el trigo y la cizaña a la corte le echa fuego. Amén. ¿Qué tú eres? ¿Trigo o cizaña? Bendito Dios. Trigo. Trigo. Mire, yo he visto las dos plantitas, ¿verdad? Y las vimos mucho en España. Y se parecen un montón. Usted coge un trigo y coge la cizaña y dice, pero uno coge la cizaña es más chiquita. El trigo crece más grande porque echa una semillita. Y la cizaña se parece, tiene la misma estructura, pero es... Amén. Y Dios sabe reconocer el trigo de la cizaña. Bendito Dios. Nosotros a veces no, pero Dios sí sabe. Amén. Y el que va a hacer la ¿cómo se llama? La separación es Dios. Dios enviará a sus ángeles. Alabanzas al Señor. Así que tenemos un grave problema, pero también tenemos una gran solución al problema. Creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Por qué dice? Y el que no creyere y no fuere bautizado, porque el que no cree no se bautiza. Pero mire, yo no creo esto de que yo todavía no estoy preparado para bautizarme. Pues no eres salvo entonces. ¿No crees? Mira, a ver, Juan, explícame tú eso. Si alguien me dice a mí, no, yo todavía no estoy preparado, pues entonces quiere decir que hay que seguirte predicando para que acabes de convertirte, para que te quieras bautizar. Hay algunas lagunas que tiene probablemente. Ajá. Que tiene que resolver. Mire, de la misma manera que una enfermedad tiene unos síntomas y el médico te dice, ¿cuáles son los síntomas? Pues la salvación tiene unos síntomas. Amén. Y el primer síntoma de la salvación es que la gente quiere bautizarse. Bendito Dios. Amén. Lo voy a probar por la Biblia. Vamos al libro de los Hechos. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. 16:31. Sí. Vamos a Hechos 16:31. It's right next to it. 16, 21. 21 o 31. 31. 31. Alabanzas al Señor. Hechos 16:31. 16, 31. Yo le envié a Gaby el papel por WhatsApp para que lo viera por donde vamos. Alabanzas al Señor. Gloria a Jesús. ¿Quién lo tiene? Yo, Ajá. Escuche esto. Aquí hay una conversación entre el apóstol Pablo y un carcelero. Uno que vela la cárcel. Amén. voy. Sí, léelo, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Léete el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y el 33? Ajá, ¿sigo por ahí para abajo o no? Hasta el 33. Ok. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense, ese carcelero vio un milagro de Dios cuando hubo un terremoto que le abrió las puertas de las cárceles a todos los presos. Y los presos, en vez de irse huyendo, empezando por Pablo y Silas, que estaban allí presos, decidieron quedarse. No se fueron. Y cuando él vio el milagro, él se puso a pensar y dijo, esto es un milagro de Dios. Entonces viene y dice el verso 30, que sacó a Pablo y a Silas afuera y les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer uno para ser salvo?
Mire bien sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿sabe por qué le dijo tú y tu casa? Porque eso no es una promesa automática para todo el mundo. Por ejemplo, vamos a suponer, un ejemplo, Juan. Juan se convierte al Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora toda su casa es salva? No, eso no es automático. Pero hay una promesa y le voy a decir que ahora Juan es una puerta para que el resto de su familia entre por ahí. Amén. Amén. Es el primero cuando lo ven convirtiéndose al principio. Juan, todo el mundo dice, deja eso, hombre. Como me dijeron a mí. Pero no lo vaya a coger a pecho, cuidado. ¿Verdad? Como dice mucha gente, esos son muchos que molestan por ahí. Sí, dice, no, eso no, tú sabes, la religión es para cogerlo con calmita y no vas a orarse ni nada, suave, cuidado. Entonces, pero tú en tu mente dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero el Señor te da sabiduría. Pero ya tú eres una puerta que se abre en tu casa para que todos los demás entren. ¿Entiendes lo que les digo? Es un ejemplo que estoy usando. ¿Qué pasa? Este hombre, mire lo que dice ahí, tiene el deseo, él sabe que allí sucedió un milagro, él sabe que el Dios que estaba, porque ellos estaban, dice la Biblia, que estaban presos, que tenían los pies en el cepo y los habían metido en la cárcel de más adentro, o sea, la peor de todas, ¿verdad? Y estaba la cosa fea, pero entonces ellos en vez de estar atribulados y llorando y quejándose, estaban cantando coritos, estaban alegres y todos los presos oían aquello, así mismo, así. Y los presos oían aquello. Miren, hermano, yo no sé lo que cantaban, a lo mejor decía, Cristo rompe las cadenas, no sé, pero lo que sea que era lo que estaban cantando, todos estaban escuchando hasta el carcelero vivía al lado de la cárcel y estaba escuchando. Entonces, cuando llega un momento dado, hay un terremoto, se abren todas las puertas, entonces el carcelero sacó la espada, fue a chequear, vio las puertas abiertas y dijo, se escapó todo el mundo, me voy a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque los soldados romanos eran responsables de lo que se le encargaban. Y si eso, por ejemplo, si se le escapaban los presos, a él era el que lo iban a matar. Él dijo, pues para que me maten, me mato yo. Y cuando se iba a matar, de adentro Pablo le dijo, no lo hagas que estamos aquí. ¡Wow! ¿Pero cómo va a ser? No nos hemos ido. Amén. Y se puso a mirar, eso soy yo, no está en la Biblia, pero yo digo, se puso a mirar los presos, los vio llorando, los vio contristados en él. Y dijo, espérate, aquí pasó algo. Aleluya. Aquí pasó algo. Entonces le dice a ellos, lo saca para afuera, los dos afuera, y le dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué? Amén, que lo leyó la hermana Joana, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. O sea, se le predicó a toda la familia. Amén. Amén. Si se le predicó a toda la familia, esa familia recibió el mensaje y lo creyó y fueron salvos. Sí, Señor. Alabanza al Señor. ¿Dónde me quedé? Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los cardenales, o los golpes, las heridas, y fue bautizado él y todo lo suyo. No cogieron clase de bautismo. No había, no se podía. Cuando le habló. Exactamente, cuando le predicó. Amén. Sí, pero no tiene stand. Papelito no tiene. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Quiero que me ayuden aquí un momentito. Que me busquen en Hechos también, creo que es Hechos 8. Hechos 8:12. Déjame ver si es ese. 8:12, dijiste, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Miren eso, exacto. Bien. Felipe en Samaria. Mire esto. Dice, él está predicando en Samaria. Y el verso 12 dice, mas como creyeron a Felipe, que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios, y el nombre de quién. Jesucristo. Mire, sin ese nombre no se menciona la predicación, no se predicó.
Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, eso me acuerdo bien. Ese es uno de, ¿verdad que usted siempre tiene versículos como preferidos, ¿verdad? Versículos preferidos. Oye, ese es uno de los míos, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no se predica de Jesucristo, no hay salvación. Es que la persona es buena, es que nunca ha hecho nada malo. No es salva, necesita que se le predique a Jesucristo y que lo reciba. Cuidado. Porque si le predica y dice, no, yo soy bueno, yo no necesito eso. No se salvó. No. Es que él es de una religión que es más o menos igual. Es que ellos, ¿verdad? Pues creen en Alá y en Mahoma. Pues están perdidos y si no se convierten a Cristo, desgraciadamente son más religiosos que van para abajo. Santo Jesús. Terrible. ¿Me están entendiendo, hermano? Que aquí no es cuestión de que tú tengas religión. Religión, mire, hermano, el que más religión tiene es Satanás. Ese sí es un fundador de religiones tremendo. Pero va al infierno. Amén. Quiere decir, le creyeron a Felipe que predicaba las cosas pertenecientes a Dios y el nombre de Jesucristo fueron bautizados varones y mujeres. Amén. Ahora quiero que vayan a ese mismo capítulo 8. Ese mismo capítulo 8. Vamos al verso, sí, el 26, el 13. El 13 habla, el mismo Simón creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían estaba atónito. Amén. El caso de este hombre que se bautizó, era Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago practicaba la magia. Ahí era terrible. Le decían el gran poder de Dios. Mira cómo le decían. Eso me suena a mí algo. Bueno, el gran poder de Dios le decían. ¿Qué pasa? Que viene Felipe y empieza a predicar y empiezan los milagros. Porque Felipe, oigan esto, cuando usted empiece a predicar la palabra de Dios y a servir al Señor, dígale al Señor, Señor, tu palabra dice que señales y maravillas seguirán a los que creyeren. Eso no está mal, pídaselo al Señor. Amén. Pues ¿qué pasa? Este hombre veía que Felipe predicaba y que Dios hacía milagros a través de Felipe. Entonces creyó también y se bautizó. Amén. Pero vamos a ver, usted va a leer más tarde que cuando llegó Pedro, Pedro vio en este hombre algo. Se fue ciego, ¿verdad? Se puso ciego, se fue. No, este no fue. No, este no fue. Pero ese es en la isla de Chipre. Ah, sí. Pero Pedro vio una cosa que Felipe no había visto. ¿Sabe una cosa? Que nosotros en la iglesia tenemos personas, cada uno con dones diferentes. Y a lo mejor tú ves una cosa que yo no la veo. ¿Y por qué es así? Para que nosotros entendamos que Dios quiere un cuerpo, que todo el mundo hace algo. Y todos nos necesitamos. Yo te necesito, tú me necesitas y todos nos necesitamos. Aquí nadie es un agente libre, ya no es solitario, no. Todos hacemos falta porque a ti Dios te ha dado algo y te va a dar cosas que nosotros los demás las necesitamos. Amén. Entonces Pedro vio, le dijo, porque el hombre ofreció dinero. Mire lo que hizo el ex brujo. Le dice a Pedro, le dice a Pedro, yo quiero esos dones que ustedes tienen, pero yo te voy a pagar por eso. ¿Cuánto quieres? Y Pedro se molestó, se puso. Dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Cómo que tú piensas que las cosas de Dios se compran con dinero? Porque él creyó que era el mismo procedimiento de su vida de brujo. Porque la brujería se consiguen las cosas a través de dinero. Amén. Tú pagas para hacerte el brujo, para hacerte el santo, para hacerte lo que sea. Amén. Si esos son los santeros, que están un año vestidos de blanco. Ellos pagan por eso. Entonces, y los collares que se ponen esos collares van un dineral. O sea, mira, este tiene 3 demonios, este tiene 4. Este tiene medio, pero está bien, bueno también. Mira, hermano, escúchame esto. Lo que Dios te da, te lo da ¿cómo? De gratis, de gracia. Y bueno, gracias. Y no te ata ni nada. Al contrario, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Amén. Todo el tiempo. Esa es la buena.
Mire bien esto. Ahora quiero leer en el versículo, 26. sí, el 26. Ah, esto me encanta, El 26, 26 de qué? es Hechos 8. 8:26. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, Eso es al sur. al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense que el Espíritu de Dios saca a Felipe de un avivamiento tremendo. Se estaban convirtiendo las almas. Estaba aquello prendido, hermano, una cosa preciosa. Multitudes. Ahora Dios lo llama para que evangelice una persona. ¿A Dios le interesa una persona? Sí. Sí, Señor, amén. Nosotros decimos, pero para uno yo no voy para allá. ¿Por Así qué no? hace Dios. Amén. Si tú eres un siervo de Dios, tú dejas la multitud y te vas a administrar uno nada más. Así es. Y le deja. Aquí, hermano, aquí es cuestión de obedecer a Dios, aunque uno no entienda. Amén. Alabanza al Señor. Sigue leyendo. ¿Qué pasó? Entonces él se levantó El y verso, fue, el 27. 27. Ajá, sigue. y aquí un etíope, eunuco, Ujú. gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Sigo. Sí, el 28 también. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Ok. Y él, No, está ahí. Miren bien esto. Se va donde Dios lo manda, a un desierto. Pero diría, pero aquí un desierto que voy a encontrar. No hay nada. Pues sí, mire, venía un hombre y este hombre era un funcionario. Alabanza al Señor. ¿Dónde fue? gobernador de Candace. Ajá. De la reina de Etiopía. Es etíope. Amén. ¿Etiopía dónde está? En África, ¿no? En África. Etiopía está en África, ¿sí o no? La parte de arriba. Ok, bien esto, sí. ¿Qué sucede? Ese hombre había ido a Jerusalén a adorar. Ese hombre no era creyente. Bueno, por lo menos no era creyente en el Dios nuestro. Él era ¿cómo se llama? Un prosélito del judaísmo. O sea, un hombre que se convirtió de su religión a la religión de los judíos, del judaísmo. Y había ido a Jerusalén a adorar, porque los judíos se reunían en Jerusalén. Y él, etíope, y vaya, ¿sabe que eso actualmente todavía existe? Que cuando Israel se hizo nación, a los pocos años de hacerse nación, mandaron unos aviones a Etiopía a traer judíos etíopes y llevarlos a Israel porque la estaban pasando mal en su país, Etiopía. ¿No sabían eso? No. Esos son de los que... Sí. Eso pasó. Investigue para que usted vea. Eso fue recientemente. Eso fue no hace tantos años. Israel mandó aviones. Hay una película en Netflix. Sí. Ah, mira. Sí. De Red, el hotel. Red Hotel, algo así. Yeah. Ah, ok. Algo así. Pues yo no sabía lo de la película. Yo sé lo que la historia, lo de la historia. En Israel enviaron aviones a buscar a estos judíos etíopes, que son negritos como los demás etíopes. Tremenda película. ¿sabes? Y se llevan toda esa gente para Israel porque allá tenían persecución, lo estaban tratando mal y todo. Y dijeron, pero si esos son de la misma religión nuestra, vénganse para acá. Pues este hombre era un prosélito quiere decir que uno que se fue de su religión y se convirtió a la otra. Entonces, venía de Jerusalén de adorar, fue y hizo todos los ritos igual que los demás judíos, todo perfectamente bien. Y ahora venía en su carro porque era una persona, ¿verdad? Con Él era recursos gobernador, económicos. Era gobernador. Ajá. Hacia aquí. Entonces venía y lo llevaba en un carro y iba leyendo el profeta Isaías. Como antes los libros eran así, eran como pergaminos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Ajá, y decía, espérate. Y venía leyendo al profeta Isaías. O sea, estaba leyendo ¿qué? Miren, hermano, el mejor libro del Antiguo Testamento para el Evangelio es Isaías. Le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Mire si es bueno. Los judíos como que no entran por ahí porque no quieren reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿dónde te quedaste leyendo? En el 28. En el 28. Ajá. Voy al 28 ahora. No, Leítelo. Sí, lo leíste. Que decía, se volvía sentado en su carro y leía el profeta Isaías. Te lo iba a repetir por si acaso. Pues repítelo.
se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Sigue. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ajá. El Espíritu le dice, júntate ese carro y escucha. Lo de escucha lo puse yo. Se juntó y escuchó. Ah, está leyendo a Isaías. Está leyendo Isaías. Y le dice, pero tú estás entendiendo lo que lees. Santo. Y dice, pero ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Yo estoy aquí. Mira, hermano, cuando una persona no es creyente, como me pasó a mí me regaló mi novia, mi ahora esposa, Tu novia. Tu última cuando era novia, cuando era mi novia. Me regaló una Biblia. Eso fue en el año 800 atrás. Novia. ¿Qué pasa? Todavía éramos novios. Miren lo que sucede. ese te entiendo. Me regala una Biblia y yo la leí a veces, pero ¿sabe qué, Juan? Yo no me enteraba yo no entendía. Entendía. Los hechos históricos sí, todo eso, pero las cosas espirituales no, porque la Biblia dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque hay que discernirlas espiritualmente. Y necesitaba algo que descifrar aquello que es del Espíritu de Dios, que desde que me convertí al Evangelio ya lo tengo. Amén. Amén, gloria a Y Dios. tengo que mantenerlo ahí porque cuando venga a buscar la iglesia tiene que estar el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Él no entiende lo que se está leyendo. Y le pregunta a Felipe, pero tú entiendes eso, pero es que a mí nadie me ha explicado. Y lo bueno de este hombre es que él era sincero. Él dijo, mira, yo no entiendo esto. Yo lo estoy leyendo porque yo sé que se supone que esto tengo que leerlo y todo. Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Sigue leyendo. Y el lugar de la escritura que leía era este. Escucha. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Sigue. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Fíjense. Perdóname. Porque Sí. es quitada de la tierra su vida. Ok. Miren esto. Él está leyendo una porción de Isaías, pero él está hablando de unas cosas, que está hablando del Mesías que habría de venir. Que para el momento que está sucediendo esto del libro de los Hechos ya pasó. Pero para el momento que se escribió era una cosa, era una profecía para el